Un saludo para todos. Solo quería compartirles esta historia que escribí para el diario El País sobre lo que está sucediendo en la Corte de Inmigración de Miami. Fui a la Corte de Inmigración con este señor que sale en la historia. Él es miembro de la American Friends Service Committee, es una organización pro inmigrantes. Fui, me senté con él en la corte y vi dos audiencias de inmigración. Les quería contar un poco cómo es esta experiencia. Estas audiencias a las que asistí son audiencias generales, lo que se llaman master hearings, en inglés se le llama así. Son audiencias preliminares, que la mayoría de las personas que se presentan es la primera vez que acuden a la Corte de Inmigración. Estas personas, en su mayoría, están pidiendo asilo en Estados Unidos. Entonces, lo que está pasando en la corte, y este señor lo ha estado monitoreando desde mayo, es que algunas de estas personas van a la corte después de haber pedido asilo, cuando les llega su cita para atender a la corte, y ellos van, se presentan ahí, y la fiscal del gobierno o el fiscal del gobierno, o sea, del Departamento de Seguridad Nacional, que está en la audiencia, hay una parte donde está la persona que se presenta ante la corte, ante el magistrado, y está al lado el fiscal o el abogado del gobierno que representa al gobierno de Estados Unidos, en este caso es el Departamento de Homeland Security, de Seguridad Nacional. El fiscal, lo que está sucediendo es que le pide al juez que desestime el caso de esa persona, y si el juez acepta y desestima ese caso, cuando esa persona sale del tribunal, lo arrestan los agentes de ICE. Los agentes de ICE empiezan a esperar afuera de la corte, de esa sala de audiencias, vestidos de civil. Uno de ellos tiene un tablet y entonces ahí está en contacto directo con los fiscales. A través de ese tablet ven lo que hay en el sistema, y los fiscales del Departamento de Seguridad Nacional ya tienen una lista de personas que se van a presentar a esa audiencia, la tienen de antemano, y entonces lo que le dicen al juez es que el gobierno de Estados Unidos no tiene interés en seguir con ese caso, y le pide que lo desestime. Estas personas a quienes le está haciendo esto el Departamento de Seguridad Nacional son hombres, todos solos. O sea, son personas, no quiere decir que sean hombres solteros, son hombres solos cuyos casos son ellos, se está representando a ellos solamente, no tienen una familia junto con ellos en el caso. Y en su mayoría no tienen abogados, son personas que se están presentando en la corte sin abogado. Pero, ojo, esto no quiere decir que no le haya pasado a personas con abogado. Este señor con quien asistía a la corte, William Butch, que es, como le digo, miembro del American Friends Service Committee, que es una organización pro inmigrantes, él está desde mayo yendo 4 veces por semana a la corte, se sienta en estas audiencias y ve estos juicios, ¿no? Estos master hearings, estas audiencias preliminares, y toma nota. Y entonces desde mayo ha registrado 170 arrestos de personas que se han presentado a la corte. El gobierno ha pedido que desestimen su caso, y al salir por la puerta los han arrestado los agentes de ICE. En su mayoría no tenían ningún tipo de antecedente criminal. Esto ha sido documentado por varias organizaciones que han hecho el estudio de que más del 70% de las personas detenidas por inmigración no tienen antecedentes penales. Pero en este caso específico de estos que están deteniendo en la corte, no hay, el gobierno no está tomando en consideración ninguna de estas cosas, si tenía antecedentes, si no tenía antecedentes. Esta semana pasada, justo cuando hice este reporte que fui a la Corte de Inmigración, salió un reporte de la Associated Press, bien extenso. Ellos, cerca de 16 periodistas de la Associated Press estuvieron haciendo eso mismo, fueron a diferentes audiencias a lo largo del país y encontraron lo mismo, que estas personas las están deteniendo sin ningún tipo de miramiento de su caso específico. No hay una especificidad en la casa. Sencillamente, lo que considera el gobierno es que son lo que se le llama en inglés amenable. Esto se traduce como que son casos más susceptibles o propensos a poderlos desestimar. Los reporteros de la AP hablaron con fiscales y hablaron con estos empleados del gobierno que le confirmaron
que efectivamente ellos no están tomando en cuenta. Es una lista prehecha, preelaborada, desde antes que esa gente vaya a la corte, ya se sabe que están en la lista y que les van a hacer eso. Ellos lo llaman una trampa. Entonces, al final, todo depende de la discreción del juez. Esencialmente, hay jueces. Voy a poner el ejemplo de Miami específico porque este señor con quien trabajé, entrevisté y con quien fui a la corte, me explicó que él ha notado patrones en los jueces. Entonces, por ejemplo, cuando yo estuve en la audiencia, yo vi un juez, y esto sucedió con 3 personas seguidas, ¿no? Que cuando les tocaba su turno les decía, bueno, usted pidió asilo, aquí tengo su caso, les pregunta el nombre, la dirección, una serie de cosas normales y después le dice, bueno, le voy a dar una cita para el 2027 para que venga a la corte. Le vamos a dar una lista de abogados pro bono que la corte le proporciona a todo el mundo para que busquen un abogado, ¿no? Como que le recomiendan que eso... Y en ese momento la fiscal del gobierno dijo, permiso, yo quiero pedir, el gobierno de Estados Unidos no tiene interés en seguir con este caso y por lo tanto pedimos que se desestime. El juez lo que hizo fue decirle a este individuo, usted entiende lo que está diciendo el gobierno quiere desestimar su caso. Usted tiene varias opciones. Si usted acepta que su caso sea desestimado, eso no quiere decir que cuando salga por la puerta, el gobierno no pueda detenerlo y someterlo a una expulsión expedita. Fíjese, lo que pasa es que cuando su caso es desestimado, la persona queda fuera del sistema. Esencialmente ya no está en un caso bajo la corte, o sea, no está dentro del sistema judicial, quedó fuera. Y entonces el mecanismo para dejarlo fuera es desestimar el caso. Cuando la persona sale de la audiencia, ahí se lo arrestan y lo ponen en otro proceso que es el de la expulsión expedita. Lo llevan al liguero de Alcatraz, a la prisión que sea de esta de inmigrantes que hay aquí. Entonces el juez le dijo, si usted acepta eso, puede que lo arresten cuando salga. La otra opción que le doy es que usted tiene un caso de asilo pendiente con USCIS. Usted puede seguir argumentando y peleando ese caso de asilo que tiene con USCIS pendiente, que me sale aquí en el sistema y lo estoy viendo. Y la tercera opción que le puedo dar es 30 días para que responda por escrito a esa solicitud del gobierno para que quiere desestimar su caso. Y entonces el individuo que estaba ahí, que era una persona que no tenía la menor idea de lo que estaba pasando, lamentablemente era una persona que no tenía abogado, estaba con una carpeta, estaba atemorizado. Muchas de estas personas es la primera vez que están ante la justicia estadounidense, de ninguna manera. O sea, llegaron a este país, están haciendo sus trámites y de pronto están ahí y no saben qué hacer. Entonces el hombre como que no sabía, ¿no? Hasta que decidió eh, la tercera opción, bueno, 30 días. Los otros 2 que le tocó atrás, que eran también 2 hombres, los 3, por cierto, eran cubanos. Más del 50% de los 170 casos que ha registrado este señor con al que entrevisté, que hace esto de ir a la corte, más del 50% de los casos, repito, son cubanos que han ido a la corte solos. La otra mitad son hombres también. Todos son hombres, 100% son hombres solos, que están en sus casos solos. Ojo, no solteros, sino solos, que están representándose solamente a ellos. Entonces, bueno, también lo que puede ser, esta cifra de cubanos puede ser también porque es la desproporción. La mayoría de las que se presentan en la corte en Miami son cubanos, son muchos más los cubanos que se presentan que los de otras nacionalidades, ¿no? Pero bueno, más del 50% son cubanos que les está sucediendo esto en la corte. Entonces, este señor que se llama William Butch, él toma estas notas y ha encontrado estos patrones. Hay algunos jueces que sencillamente cuando el gobierno dice eso, le dice, ok, desestimado, su caso ha sido desestimado, se acabó. Esa persona al momento de salir de la corte sin ningún tipo de miramiento, cuando sale por la puerta de la audiencia, lo detienen las autoridades de ICE. Hay otros jueces que en algunos casos sí, en otros no. Y les repito, esto ha sucedido con personas que tienen abogado en la audiencia. ¿Cuándo no sucede? Bueno, cuando la persona se presenta remoto. En la audiencia hay varias personas que se presentan a través de una videollamada. En esa videollamada, en una pantalla grande que hay ahí, sale la persona con el abogado, casi todos tienen abogado, y entonces ahí hablan con el juez y qué sé yo. Incluso si el gobierno pide desestimar ese caso, no lo pueden arrestar porque no está ahí presente, ¿no? En la corte.
es el único caso, porque hay otras personas que han ido con abogados, le han desestimado el caso y los han arrestado. Este señor ha documentado varios casos de ese tipo. Los agentes de ICE, estos que esperan en el pasillo, están, repito, vestidos de civil, no tienen ninguna identificación. Yo los vi, eran 6 personas, 5 hombres y una mujer, parados afuera de la sala, en el pasillo. Uno de ellos tenía un tablet que lo miraba constantemente. Ahí parece que está en el sistema viendo lo que están haciendo adentro, ¿no? Cuando el juez le dio los 30 días a estas personas que aceptaron, ellos se fueron de ahí. O sea, no se había terminado la audiencia. Sin embargo, ellos cogieron y se fueron de ahí. Quiere decir que ellos estaban ahí esperando a esos 3. Quiere decir que ya sabían lo que estaba sucediendo. No es a ver si pasa. ¿No? Ellos saben que esas 3 personas están ahí y esos 3 son los que ellos quieren arrestar. Entonces, al final del día, los que han ido deteniendo durante el día los llevan al segundo piso. Ahí los tienen al final del día, los montan en un van blanco, sin ningún tipo de rótulo ni nada. La chapa sí se ve que es del gobierno de Estados Unidos, y los llevan a Miramar, a las oficinas de ICE que están en Miramar, al norte de Miami. Esto oscila la cantidad diaria. Ese día, por ejemplo, que yo estuve en la corte, que en esa audiencia esas 3 personas se salvaron. O sea, el juez les dio esas posibilidades que existen, que esencialmente se le pueden dar a cualquiera, ¿no? El juez le dio esas posibilidades y no los arrestaron, pero ese día arrestaron a 7 otras personas de otras audiencias. Son muchas audiencias que suceden al mismo tiempo. Hay 22 jueces en Miami. En un día determinado trabajan varios, no sabría decir si son 4 o 5, pero trabajan varios y se van rotando. Y ese día detuvieron a 7 hombres. Entonces este señor se queda ahí al final del día en la corte a ver cuando los bajan, ahí los cuenta y saca la cuenta de cuánta gente son. Y a veces ahí están los familiares con él, porque esos familiares a veces están ahí en la corte, ven lo que pasa, ven cómo lo arrestan y después no saben qué más hacer, ¿no? Entonces él los ayuda, les da una lista la misma lista que da el, el, la corte a la persona de abogados pro bono, esas cosas. Pero esa persona cuando la arrestan ya esa lista se pierde ahí, ¿no? Entre sus pertenencias se queda. Entonces este señor le da a sus familiares la lista, les da el número telefónico de la Florida Immigrant Coalition, que puso una línea, un hotline, una línea de ayuda para que las personas que tienen un familiar que ha sido detenido por ICE llamen por teléfono, les da el número y así les explica más o menos que dónde se encuentra el localizador de ICE, el sitio web, para que busquen ahí a ver si aparece su familiar, y él trata de ayudarlos, ¿no? Y también les dice que si se quedan ahí abajo, al final del día los va a ver salir cuando los montan en el van. Y mucha gente se queda porque quieren ver a su familiar, ¿no? Despedirse, tratar de decirle adiós, de mandarle un beso. Es una cosa bien difícil. Me dijo una cosa bien difícil de ver, ¿no? Entonces, les dejo la historia en el comentario. Por favor, léenla y díganme qué piensan ustedes. Muchas gracias.